Hola, yo soy Daniela. Y yo soy Laura. Programa de Psicología, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de la Amazonia. Dirigido por Carlos Augusto Trujillo Lozada, profesor de Filosofía e Historia de la Ciencia. Edad Media, la época que aún después de tanto tiempo sigue marcando un antes y un después en la historia de la humanidad, porque fue un periodo que dio origen a numerosas repercusiones y proyecciones en la actualidad. Europa en la Edad Media es un apasionante recorrido por el largo milenio transcurrido en el año 476 con la desintegración del Imperio Romano de Occidente y finaliza con la caída del Imperio Bizantino a manos de los turcos otomanos, siglo XV. ¿De qué otra manera se conoce la Edad Media? Muy buena pregunta. La Edad Media se conoce también como el oscurantismo, que se definió históricamente como una época dogmática, inclinada en el poder de la Iglesia. Fue un periodo de oscuridad, violencia e irracionalidad, fundamentándose la teología como el eje principal que trata de Dios y del conocimiento que el ser humano tiene sobre él. Profesora, ¿qué otro aspecto caracterizó al oscurantismo? El paso de la Edad Antigua a la conocida como Edad Media no fue algo inmediato, sino que se desarrolló de modo gradual, ya que hubo una transición en diversos ámbitos, como por ejemplo en la economía se sustituye el modelo de producción esclavista por un modelo de producción feudal. En la sociedad desaparece la ciudadanía romana y la definición de los estamentos medievales. En cuanto a la ideología y cultura, tiene lugar la sustitución de la cultura clásica por el teocentrismo cristiano. Con los juicios no habían leyes, por así decirlo lógicamente. Se decía que la ley o funcionaba muy bien o funcionaba muy mal. ¿La filosofía? La filosofía escolástica se basa en un método de trabajo intelectual. Consiste en someter todas las ideas al principio de la autoridad. Existe la primera escolástica, la alta escolástica y la escolástica tardía. Profe, ¿qué le hacen a las brujas en la Edad Media? Claro, a las brujas las quemaban en la hoguera. Gracias a la histeria masiva y a la sugestión colectiva en la Edad Media, cientos de miles de mujeres fueron quemadas, acusadas de practicar la brujería. La Inquisición actuaba basada en las supuestas pruebas ofrecidas por los testigos, que estaban seguros de la condición de bruja de las acusadas. De manera que la Inquisición fue una institución judicial creada por el pontificado, con la misión de localizar, procesar y sentenciar a las personas culpables de herejías. Estos empezaron a ser considerados enemigos del Estado, sobre todo cuando habían provocado violencia y alteraciones del mismo. ¿Quiénes se encargaron de defender el cristianismo? Debido a las herejías de aquel tiempo, nacieron los apologistas, palabra que significa defensores. Trataban de salir al paso de las acusaciones que se imputaban a los cristianos e igualmente surgieron los que prepararon a la humanidad para el cristianismo y la ciencia denominados paganos. Su eficacia llega tan profunda que anonada las pasiones y promueve el desprecio de los placeres, pues todo se reduce a miseria y sombra ante el éxtasis de la divina contemplación. ¿Quiénes fueron los autores más relevantes para esta época? Claro, los autores más principales en la Edad Media son tres. El primero es San Agustín. En su filosofía, San Agustín nunca puso en cuestionamiento la existencia de Dios, pero sí reflexionó sobre cómo era posible que, siendo Dios un ser tan bueno y todopoderoso, hubiese podido crear un mundo en el que estuviera presente el mal. Él advirtió y dio a conocer sobre el libre albedrío. El segundo filósofo medieval más importante es Santo Tomás de Aquino. Defiende que la razón humana y la doctrina cristiana no entran nunca en conflicto, porque no se contradicen,
Ambas han sido creadas por un mismo creador. Además, defendió que el ser humano adquiere el conocimiento a través de los sentidos, estableciendo las 5 vías para el conocimiento. Primera, movimiento. La segunda, causas eficientes. Tercera, contingencias y del ser necesaria. Cuarto, los grados de perfección. Por último, la teleología del orden y la finalidad. Y el tercer autor es San Anselmo. Busca argumentar la existencia divina no solo con base en la fe cristiana, sino en la razón. Esto último en un intento por contrarrestar la negación de Dios del agnosticismo y el escepticismo. En este contexto, la demostración y la argumentación de la existencia de Dios se considera como la causa trascendente que hace posible el vínculo de los seres humanos con el mundo. ¿Y cómo era la educación en ese tiempo? ¡Fantástico! El impulsor de la educación fue Carlomagno, con fines de control social para proteger los intereses de la clase dominante. Existieron 3 tipos de escuelas. 1. Escuelas palatinas y catedralicias para la nobleza. 2. Escuelas conventuales para el clero. Y 3. Escuelas parroquiales para el pueblo. Es muy bueno recalcar que existió un castigo en esta educación identificado como la pedagogía negra de la Iglesia. ¿Qué es la pedagogía negra? Ese es el punto de referencia a las consecuencias dramáticas de la desobediencia infantil, con una mezcla de ironía, pero también con la perspectiva de una educación marcada por la violencia y el autoritarismo. Todos estaban conscientes de que el castigo era el mejor método para corregir los hábitos indeseados o inculcar los que se consideraban más apropiados para la vida social, sin que nadie advirtiera que las secuelas físicas y psíquicas determinaban el futuro de los niños, llevándolos a reproducir más tarde con sus propios hijos la misma violencia de las cuales fueron objetos en su infancia. Profe, ¿y eso sigue siendo así? Claro, la pedagogía negra se presenta aún en la actualidad. La forma en que hemos sido criados, la mayoría de nosotros, aunque cueste creerlo, reconoce y aún más identificarlo. Eso es la pedagogía negra. Resumido en los siguientes puntos, la pedagogía negra basa la enseñanza en el miedo y el castigo. Es la base por la cual se reproducen las demás formas de dominación social. Si aprendemos desde niños a ser obedientes, luego lo seremos en todas las demás instancias de dominación. La pedagogía negra utiliza métodos conductistas, mecanismos de estímulo y respuesta, a través del castigo o el premio, para generar conductas deseables, pero quien posee el poder, en este caso, los adultos frente a los niños, es por tanto manipuladora.